Mucho deporte este fin de semana, tenis, fútbol y hasta boxeo, Luis. Tenemos un poquito de todo, ¿verdad? Así que para todas las personas que estaban, un poquito ocupados este fin de semana, tenemos muy buenas noticias. Vanessa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Así es, abrimos el deporte blanco. Novak Djokovic se mantuvo en la cima del circuito profesional del mundo del tenis al eliminar al británico Andy Murray en el Abierto de Miami por parciales 7-6, 6-4 y luego 6-0. Conquistó su campeonato número 22 en torneos de Master 1000. Por segundo año consecutivo ganó el torneo de Indian Wells y el de Miami este año. Lleva 25 victorias, 2 derrotas, 2 Masters 1000, igualando el récord de Rafael Nadal, 141 semanas en la primera posición. Vamos al boxeo. Se aproxima el duelo entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. El estadounidense sigue escribiendo historia. Esta vez compró un protector bucal que va a usar el 2 de mayo. Pagó cerca de $25,000 por ello. Tiene pedazos de oro, diamantes, billetes reales de $100. Vamos al béisbol. Se escuchó oficialmente el grito de béisbol y es play ball. Arrancó la campaña en Chicago. Los Cubs recibieron a los Cardinals de San Luis en el estadio Wrigley. San Luis con el mejor lanzador. Pelotas de 5 hits hasta la sexta entrada, blanqueando 3 carreras por 0 en el juego inaugural del año 2015. Si se pregunta qué pasó en los clásicos de México, bueno, las Águilas del América con el único tanto del clásico joven. Llegó en el minuto 48, gol de Oribe Peralta ante los Cementeros del Cruz Azul. El estadio Azteca, máxima capacidad. Las Águilas dejaron las dudas en el pasado y siguen celebrando. Mientras las Chivas y el Atlas tenían el estadio Jalisco bailando en el clásico tapatío tras un empate de un gol. Duelo de locura, el estadio esplendoroso pintado de camisetas rojiblancas, rojinegras. Culminamos con 5 grandes goles del portugués Cristiano Ronaldo. El Real Madrid dominó a Granada 9 goles por 1. Esto es lo que todo el mundo está platicando a través del país. No hubo frenos para Cristiano, que anotó en el 30, 36, 38, 54 y en el 89 terminó el partido histórico con su 5ª anotación por primera vez en su carrera. Y esta noche en el campeonato nacional del torneo de básquetbol universitario entre Duke de Carolina del Norte y la Universidad de Wisconsin, 2 talentosos, debe ser muy interesante. Y Vanessa nos dice quién va a ganar. Estoy contigo. Duke va a ganar. Yo también estoy de acuerdo. ¿Tienes los colores de Duke? Precisamente por eso me los puse, Luis, porque tú me dijiste eso, que le ibas a los Duke. Oye, entiendo que tu hijo anotó 2 goles. Sí, precisamente 2. Este fin de semana. Mucho deporte este fin de semana, Luis. Wow, felicidades. Tengo muy buenas noticias para usted. Las 10 Rockies ganaron esta noche. Así que mucha información. Y por eso traes ese color de corbata. Eso mero. Muy bien, muchas gracias, Luis. Con eso nos vamos a una pausa y ya regresamos.